Hay días en que una sola palabra basta para que el corazón se vuelva pesado. Una pequeña crítica, una mirada fría, un malentendido pasajero, y sin embargo, la mente lo lleva consigo durante todo el día. Incluso durante muchos años intentamos ser fuertes, pero muchas veces son precisamente las cosas más pequeñas las que hacen tambalear nuestra alma. Pero ¿qué pasaría si nuestro interior ya no fuera arrastrado por cada palabra, por cada emoción, por cada pequeño choque de la vida? Si aprendiéramos a detenernos. La primera, a mirar cada cosa en su verdadera medida y a colocar nuestro valor en la mirada de Dios. Entonces la mente humana empieza a volverse firme, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque dentro de nosotros aparece un fundamento más profundo que cualquier circunstancia. Y desde ese fundamento, la persona comienza a caminar en paz, incluso en medio de las pruebas de la vida. Hermanos y hermanas queridos, hay tardes que transcurren de manera completamente normal. No ocurre ningún acontecimiento grande, no llega ninguna mala noticia, nada realmente grave sucede. Sin embargo, una sola frase de alguien puede bastar para que el corazón se vuelva pesado. Una observación un poco dura, una mirada indiferente, un mensaje enviado que nunca recibe respuesta. Todo es muy pequeño, casi insignificante, pero dentro de nosotros empieza a expandirse como una onda en la superficie del agua. Seguimos trabajando, seguimos conversando con los demás, pero la mente vuelve una y otra vez a lo que acaba de ocurrir. Recordamos cada palabra, cada tono de voz. Nos preguntamos qué hicimos mal. Y así, un día que parecía tranquilo termina volviéndose pesado. ¿Cuántas veces han vivido algo así? Un asunto pequeño, pero que nos acompaña durante horas, incluso durante días. Por fuera seguimos con nuestra vida normal, seguimos sonriendo, trabajando, hablando con otros, pero por dentro hay un diálogo que no se detiene. Pensamos y volvemos a pensar, imaginamos distintas posibilidades, intentamos olvidarlo, pero cuanto más lo intentamos, más vuelve a nuestra mente. A veces, cuando llega la noche y todo se ha calmado, la mente sigue recordando esa frase como una pequeña aguja que toca siempre el mismo punto. Y comenzamos a sentirnos cansados, no por un gran problema, sino por las reacciones silenciosas dentro de nuestro propio corazón. Recuerdo una vez, después de la misa, a una mujer que se quedó al fondo de la iglesia. Esperó hasta que casi todos se hubieran ido antes de acercarse. Hablaba muy despacio, como si temiera que alguien más la escuchara. Me dijo que llevaba 2 noches sin poder dormir. No era por enfermedad, ni porque hubiera ocurrido algo grave en su familia. Simplemente, en una reunión familiar alguien había dicho una frase que la hizo sentir despreciada. Probablemente la persona que dijo esa frase la olvidó inmediatamente después, pero ella no. Me contó que cada vez que la recordaba, su corazón volvía a sentirse pesado. Empezó a preguntarse si realmente no tenía valor a los ojos de los demás. Una frase pasajera se había convertido en una carga dentro de su corazón durante varios días. Esa historia no es algo raro. En la vida pastoral encuentro a muchas personas que llevan dentro tristezas parecidas, no por grandes tragedias, sino por cosas muy pequeñas que se repiten una y otra vez. Una crítica, una mirada impaciente, un silencio difícil de entender. Esas cosas entran en la mente y empiezan a crecer. Al principio es solo un pensamiento pasajero, luego se convierten en muchos pensamientos y poco a poco la mente empieza a contarse a sí misma una larga historia en la que casi siempre somos la persona incomprendida, subestimada o juzgada. Cuando esa historia se repite muchas veces, las emociones también empiezan a exagerarse. Una simple observación se convierte en un ataque. Un pequeño error se vuelve una prueba de que no somos suficientemente buenos.
El silencio de alguien se transforma en una señal de que ya no nos respeta. Lo que sucede fuera puede ser muy pequeño, pero la manera en que lo interpretamos por dentro lo vuelve enorme. Y esa amplificación silenciosa es lo que termina cansando nuestra mente. No es la situación lo que nos agota, sino la forma en que nuestra mente repite y agranda lo ocurrido. Muchas personas piensan que el problema está en las circunstancias. Si los demás hablaran con más suavidad, si todo saliera bien, si hubiera menos críticas alrededor, tal vez viviríamos en paz. Pero la experiencia muestra que incluso cuando las circunstancias cambian, la inquietud interior puede volver, porque la raíz más profunda no está en lo que sucede fuera, sino en cómo reacciona nuestra mente ante lo que sucede. Dos personas pueden escuchar la misma observación, pero una la escucha con calma mientras la otra se siente profundamente herida. La diferencia no está en la frase, sino en el fundamento interior de cada persona. En el Evangelio, Jesús cuenta una imagen muy conocida. Dice que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre que construye su casa sobre roca. Llega la lluvia, suben las aguas, soplan los vientos, pero la casa no se derrumba. Lo interesante es que Jesús no dice que quien construye sobre roca no tendrá lluvia ni viento. La lluvia llega, el viento sopla, el agua sube. Las dificultades, los malentendidos, las críticas y los fracasos siguen formando parte de la vida humana. Pero cuando el fundamento es firme, esos vientos ya no pueden destruir la casa. A veces, sin darnos cuenta, esperamos una vida sin viento. Esperamos que todos nos entiendan. Esperamos que nadie nos critique. Esperamos que todo funcione sin problemas. Pero la vida real no sigue ese deseo. Siempre habrá momentos en los que seremos malinterpretados. Siempre habrá personas que no estén de acuerdo con nosotros. Siempre habrá días en los que las cosas no salgan como esperábamos. Cuando esperamos una vida completamente fácil, cualquier pequeña fricción se convierte en una sorpresa. Nos molestamos, nos irritamos, sentimos que algo es injusto. Pero cuando entendemos que esas pequeñas fricciones forman parte natural del camino, la mente empieza a calmarse. Dejamos de ver cada dificultad como algo extraño y empezamos a verla como parte de la experiencia humana. Escuché una vez a un hombre contar que antes se enfadaba con mucha facilidad. Bastaba que alguien hiciera una observación sobre su trabajo para que él se sintiera ofendido. Una vez, en su empresa, un compañero dijo que su informe tenía algunos detalles pequeños que faltaban. Era una observación muy simple, pero él reaccionó con dureza. Más tarde él mismo se sorprendió de su reacción. Con el tiempo, cuando empezó a mirarse a sí mismo con más honestidad y a rezar más, descubrió algo importante. Lo que realmente le dolía no era la observación. Lo que le dolía era un miedo profundo dentro de él. El miedo de no ser suficientemente bueno. Cuando ese miedo era tocado, la reacción aparecía de inmediato. Hermanos y hermanas, muchas de nuestras reacciones fuertes no comienzan realmente en el momento presente. Comienzan en heridas silenciosas dentro del corazón. Cuando una persona ha sentido en el pasado que no era reconocida, que era despreciada o que no valía lo suficiente, una pequeña frase hoy puede tocar ese lugar herido. Y cuando ese lugar es tocado, la mente reacciona inmediatamente para defenderse. Reaccionamos rápido, pensamos demasiado, intentamos demostrar nuestro valor. Pero esas mismas reacciones terminan agotándonos. Dios ve todo eso en cada uno de nosotros. Él sabe que el corazón humano es muy sensible. Sabe que muchas veces nos cansamos no por grandes acontecimientos, sino por cientos de pequeñas reacciones acumuladas dentro de nosotros. En los Salmos hay una oración muy sencilla y muy profunda. Señor, dame un corazón en paz.
Esa oración toca el deseo más profundo del ser humano, porque cuando el corazón está en paz, las cosas pequeñas ya no nos sacuden con tanta facilidad. Pero esa paz no llega en un solo momento. Comienza con un paso muy pequeño. Reconocer lo que está sucediendo dentro de nuestra mente. Muchas veces vivimos tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de cómo estamos reaccionando. Reaccionamos primero y después nos arrepentimos. Decimos palabras que hieren a otros. Tomamos decisiones apresuradas. Y luego nos preguntamos por qué dejamos que las emociones guiaran nuestro camino. Si logramos detenernos un momento y observar, descubriremos que entre lo que sucede y nuestra reacción siempre existe un pequeño espacio. Ese espacio es muy breve, a veces solo unos segundos, pero precisamente en ese pequeño espacio aparece la libertad del ser humano. Allí podemos elegir una respuesta diferente. Podemos detenernos antes de hablar. Podemos respirar profundamente antes de responder. Podemos preguntarnos si esto es realmente tan grande como parece. Solo con esa pequeña pausa, la ola interior empieza a calmarse. Y cuando la ola se calma, vemos las cosas con más claridad. Tal vez la otra persona solo dijo algo sin pensar. Tal vez ese silencio no tenía nada que ver con nosotros. Tal vez ese error era solo un detalle pequeño dentro de un camino mucho más largo. Y cuando empezamos a mirar las cosas con más serenidad, descubrimos que muchas de las cosas que antes nos alteraban eran en realidad solo ráfagas de viento pasajeras. Cuando aprendemos a permanecer firmes ante esos pequeños vientos, comienza a formarse un nuevo fundamento dentro de nosotros. No es un fundamento de dureza ni de frialdad, sino un fundamento de paz interior. Una paz que sabe que nuestro valor no cambia por una sola palabra. Una paz que entiende que los pequeños choques de la vida no definen toda nuestra historia. Y cuando ese fundamento crece, la persona empieza a caminar por la vida con una estabilidad diferente. Desde ese fundamento comienza a surgir una pregunta muy suave dentro del corazón. ¿Es posible aprender a mantener la paz incluso cuando la vida no es perfecta? ¿Es posible construir una vida interior tan firme que las pequeñas cosas de la vida ya no puedan desorientarnos? Porque cuando la mente empieza a volverse firme, la vida también empieza a cambiar, no porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque dentro de nosotros aparece un fundamento más profundo que cualquier circunstancia. Y desde ese fundamento, la persona empieza a descubrir algo muy valioso. No todo lo que sucede necesita una reacción inmediata. A veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente detenernos un momento, escuchar nuestro corazón y permitir que la paz de Dios toque el lugar que está agitado dentro de nosotros. Hermanos y hermanas queridos, cuando comenzamos a darnos cuenta de que no todo lo que sucede merece la misma agitación dentro de nosotros, llegamos a un paso muy importante en el camino interior. Ese paso consiste en aprender a detenernos antes de reaccionar. A primera vista parece algo sencillo, pero en realidad es una de las cosas más difíciles. Porque el ser humano rara vez reacciona después de reflexionar con calma. Más bien reacciona muy rápido, casi por instinto. Una palabra que toca nuestro orgullo y enseguida queremos responder. Una actitud fría nos incomoda y de inmediato cambia nuestro tono. Algo no sale como esperábamos y al instante nos irritamos. Todo ocurre tan rápido que muchas veces ni nosotros mismos entendemos por qué reaccionamos con tanta intensidad. Solo cuando la situación ya se ha agravado, cuando el ambiente se ha vuelto más pesado, cuando nuestras palabras ya han herido a alguien, empezamos a lamentarlo y a preguntarnos por qué no actuamos de otra manera. Hay familias que no se rompen por grandes tragedias, sino que se desgastan lentamente
por reacciones que no se detuvieron en ese breve instante necesario. La mesa está tranquila y basta una frase en desacuerdo para que el tono cambie. Uno se siente irrespetado, el otro se siente juzgado y ambos empiezan a hablar más rápido, más fuerte, más tensos. Lo triste es que después de conversaciones así nadie queda en paz. Quien dijo palabras duras siente remordimiento. Quien las escuchó queda herido. La relación se vuelve más distante simplemente porque nadie logró detenerse un momento para calmar su corazón. Muchas personas dicen que no quisieron hacer daño a quienes aman. Y muchas veces eso es verdad. No les falta amor. Lo que les falta es un pequeño espacio interior donde el amor pueda hablar antes que la emoción. Recuerdo una vez que un padre vino a verme con un rostro lleno de tristeza. Me dijo que amaba mucho a su hijo, pero que a medida que el muchacho crecía, se les hacía cada vez más difícil hablar. Bastaba que el hijo respondiera algo que no le gustaba para que dentro de él surgiera rápidamente una molestia. Sabía que no debía levantar la voz, pero en ese momento no lograba contenerse. Después de una discusión, su hijo se fue a su habitación y cerró la puerta, mientras él se quedó sentado en la sala durante mucho tiempo. No pudo ver televisión, no pudo leer nada, solo permaneció allí con una pesadez en el corazón. Lo que más le dolía no era quién tenía razón, sino saber que había dicho palabras que no debía decirle precisamente al hijo que tanto amaba. Cuando contaba esto, su voz se volvió más baja. Dijo una frase muy sincera: a un padre no le falta amor, le falta calma. Creo que esa frase toca la experiencia de muchas personas. No somos necesariamente personas malas, ni queremos herir a quienes amamos. Pero cuando las emociones van demasiado rápido, lo bueno que llevamos dentro no alcanza a salir en nuestras palabras y actitudes. Por eso, aprender a detenerse no es una técnica fría, ni una forma de vivir distante. Es un acto de madurez interior y, más profundamente aún, es una forma de caridad. Cuando nos detenemos antes de reaccionar, protegemos al otro de palabras que nacen cuando todavía no estamos lúcidos. Al mismo tiempo, protegemos nuestra propia alma del desorden que provocan las emociones del momento. Una pausa muy breve puede salvar una relación. Una respiración profunda puede impedir una palabra que hiera. Un poco de silencio puede permitir que la verdad se diga con suavidad en lugar de con dureza o amargura. En la tradición espiritual de la Iglesia, el silencio siempre ha sido visto como el lugar donde Dios actúa profundamente. No es casual que los santos hablen tanto del silencio interior. No se trata solo de hablar menos, sino de hacer que el interior sea menos ruidoso. Cuando dentro de nosotros hay demasiado ruido, reaccionamos fácilmente según la primera emoción que aparece. Pero cuando hay un poco de silencio interior, empezamos a ver con mayor claridad lo que realmente está sucediendo. En el libro de los Proverbios se dice que el que tarda en enojarse vale más que el poderoso, y el que domina su espíritu vale más que quien conquista una ciudad. Estas palabras cambian la manera en que el mundo suele entender la fuerza. La gente admira la fuerza que conquista por fuera, pero la Escritura nos invita a descubrir una fuerza mucho más profunda, la fuerza de dominarse a uno mismo. Hay quienes ganan muchas discusiones, pero pierden ante su propia ira. Hay quienes hacen callar a los demás, pero no logran dar paz a su propio corazón. En cambio, quien sabe guardar su interior en el momento justo, está construyendo un fundamento muy sólido para su vida espiritual y para su vida cotidiana. Seamos sinceros sobre esto. Muchos errores graves en las relaciones no comienzan con mala intención, sino con la prisa. Respondemos demasiado rápido antes de comprender bien. Sacamos conclusiones antes de escuchar completamente.
Decimos lo que sentimos como si fuera toda la verdad. Luego, cuando la emoción pasa, nos damos cuenta de que vimos la situación de manera demasiado estrecha, demasiado apresurada, demasiado caliente. ¿Cuántos mensajes se enviaron causando dolor simplemente porque quien escribía no quiso esperar unos minutos más? ¿Cuántas discusiones comenzaron porque alguien sintió que debía responder de inmediato? ¿Cuántas relaciones quedaron marcadas por pequeñas heridas porque nadie tuvo la humildad de guardar silencio un momento? Hoy en día la vida avanza muy rápido y por eso también reaccionamos muy rápido. Pero la velocidad no siempre es una señal de fuerza. En la vida interior, muchas veces ir más despacio es el comienzo de la sabiduría. Conocí a una mujer que trabajaba en un ambiente muy exigente. Me contó que durante un tiempo casi todos los días regresaba a casa con tensión. En el trabajo, bastaba que alguien hiciera una observación para que dentro de ella se levantara una defensa inmediata. No siempre respondía en voz alta, pero por dentro ya estaba reaccionando con mucha fuerza. Cuando regresaba a casa, ese peso interior la hacía impaciente con su esposo, más severa con sus hijos y todo a su alrededor parecía irritarla. Después de vivir así durante mucho tiempo, decidió practicar algo muy sencillo. Cada vez que sentía que estaba a punto de reaccionar con fuerza, no respondía inmediatamente. A veces pedía un momento para beber un poco de agua, otras veces respiraba lentamente unos instantes o repetía en silencio una pequeña oración. Señor, guarda mi corazón en paz. Me dijo que al principio le parecía algo forzado, pero poco a poco se convirtió en un nuevo ritmo de vida. Las situaciones que antes la hacían estallar seguían existiendo, pero su intensidad era distinta. Ya no era arrastrada de inmediato por ellas. Comenzó a descubrir que dentro de ella había un espacio para elegir. Hermanos y hermanas, ese espacio interior es muy valioso. Es pequeño, pero decide muchas cosas. Entre lo que ocurre y lo que hacemos siempre existe un momento muy breve. Muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de ese instante y por eso creen que sus reacciones son inevitables. Pero no es así. No podemos evitar que aparezcan emociones en nuestro corazón. No podemos impedir sentir tristeza, molestia o decepción. Pero sí podemos aprender a no dejar que esas emociones se conviertan en dueñas de nuestras palabras y de nuestras acciones. Precisamente en ese instante breve entre el acontecimiento y la reacción se abre la libertad espiritual del ser humano. Allí podemos elegir no hablar de inmediato. Podemos elegir escuchar un poco más. Podemos permitir que el enojo se calme antes de decidir. Podemos decidir que un estado de ánimo momentáneo no dirija todo nuestro día. Jesús mismo nos muestra una gran belleza de serenidad. Hubo momentos en que fue interrogado con mala intención. Hubo ocasiones en que intentaron tenderle trampas con preguntas difíciles. Hubo momentos en que la multitud estaba llena de emociones y las discusiones eran intensas. Sin embargo, Jesús no actuaba con prisa. A veces guardaba silencio. A veces se inclinaba y escribía en el suelo. A veces dejaba que existiera un espacio de silencio antes de pronunciar una palabra capaz de iluminar la conciencia de las personas. La calma de Jesús dejaba al descubierto la agitación de los demás y su silencio abría el camino para que la verdad se expresara sin quedar atrapada en el ruido de la emoción colectiva. Eso no era lentitud, era la fuerza de un corazón que no se deja arrastrar por las emociones pasajeras. Si miramos nuestra propia vida, tal vez descubriremos que muchos dolores innecesarios habrían sido mucho más pequeños si en el primer instante hubiéramos sabido detenernos. No detenernos para evitar la verdad, no detenernos para callar siempre ante lo injusto.
sino detenernos para que la verdad pueda decirse con más paz, detenernos para que una corrección no se convierta en condena, detenernos para que el dolor no genere más dolor, detenernos para que lo que nace del orgullo no se vista con apariencia de justicia. Algunas personas creen que si no reaccionan de inmediato perderán o que serán vistos como débiles. Pero muchas veces lo que despierta respeto no es la rapidez de la reacción, sino la calma de quien sabe dominarse cuando podría explotar. El autocontrol tiene una dignidad muy particular. Los demás tal vez no lo expresen con palabras, pero perciben la solidez de una persona que sabe guardarse, por supuesto. Aprender a detenerse no es algo que se logra solo con escucharlo una vez. Muchas de nuestras reacciones ya se han convertido en hábitos. Algunos interrumpen cuando escuchan algo que no les gusta. Otros responden inmediatamente a cualquier mensaje que los hiere. Otros sienten la necesidad de justificarse o explicarse enseguida para no ser mal interpretados. Esos hábitos no desaparecen de un día para otro. Pero lo hermoso es que la gracia de Dios no nos pide cambiar todo en un solo día. Dios nos invita a caminar paso a paso. Hoy logramos detenernos una vez. Mañana lo logramos otra vez más. Hoy reaccionamos mal, pero por la noche lo revisamos, pedimos perdón, aprendemos y volvemos a empezar. Así, poco a poco, lo que antes parecía imposible comienza a hacerse posible. Muchas personas se desaniman porque todavía se sienten impacientes, todavía reaccionan con rapidez, todavía dicen palabras poco amables. Pero la vida interior no crece a través del desánimo, crece a través de la fidelidad humilde en el esfuerzo. Cada vez que reconocemos que reaccionamos demasiado rápido, sin condenarnos a nosotros mismos, damos un paso de crecimiento. Cada vez que pedimos a Dios luz para comprender lo que sucede dentro de nosotros, damos un paso de regreso. Cada vez que logramos guardar unos segundos más de silencio antes de responder con enojo, alcanzamos una verdadera victoria. Tal vez nadie lo vea, pero Dios sí lo ve. Él ve la lucha silenciosa que ocurre en nuestro corazón, ve nuestro pequeño esfuerzo por no herir a los demás. Ve también las veces en que caemos y volvemos a empezar con sinceridad. Allí mismo está moldeando una mente más firme y un corazón más sereno. Llegará un momento en que se darán cuenta de algo muy hermoso. Situaciones que antes los arrastraban fácilmente ya no tendrán el mismo poder. No porque la vida se haya vuelto más fácil, no porque las personas a su alrededor se hayan vuelto perfectas, sino porque dentro de ustedes ha nacido un espacio de silencio. Ese silencio permite que la sabiduría tenga lugar para hablar. Ese silencio permite que la caridad aparezca antes que el orgullo. Ese silencio hace que una persona tenga menos motivos para arrepentirse después de cada conflicto. Y cuando vivimos así, empezamos a comprender que la verdadera firmeza de la mente no consiste en controlar todo lo que sucede fuera, sino en saber guardar el alma para que no sea arrastrada por cada pequeña ola. Cuando una persona aprende a detenerse antes de reaccionar, empieza a ver las cosas desde una distancia más luminosa. Lo que parecía enorme empieza a colocarse en su verdadero lugar. Lo que parecía una amenaza empieza a revelarse como una simple ráfaga de viento pasajero, y desde ese momento el corazón comienza a ser hocido hacia otra lección también muy necesaria: aprender a ver cada cosa según su verdadero tamaño. Hermanos y hermanas queridos, cuando la persona empieza a aprender a detenerse antes de reaccionar, la mente poco a poco se vuelve más serena. Pero detenerse no basta por sí solo para construir una vida interior verdaderamente firme, porque después de que la emoción se calma, la mente todavía conserva otro hábito muy fuerte: el de agrandar las cosas.
Algo pequeño puede volverse muy grande en nuestros pensamientos. Una palabra sencilla puede transformarse en una larga historia dentro de la imaginación, y muchas veces es precisamente esa exageración la que nos roba la paz más que el hecho en sí mismo. Tal vez ustedes ya han vivido algo así en la vida diaria. Alguien nos dice una frase un poco desagradable. Esa frase dura apenas unos segundos, pero en nuestra cabeza sigue resonando muchas veces. Empezamos a recordar el tono de voz, la expresión del rostro, el contexto de aquel momento, y a partir de ahí la mente comienza a interpretar y a suponer. Pensamos que esa persona seguramente no nos respeta. Después pensamos que quizá desde hace mucho tiempo ya tenía una mala opinión de nosotros. Luego imaginamos conversaciones en las que tal vez habló de nosotros con otras personas. Y así, a partir de una frase breve, la mente construye una historia entera. Entonces lo que nos hiere ya no es solamente la frase inicial, sino toda la historia que nuestra propia mente ha creado alrededor de ella. En la vida pastoral he encontrado a muchas personas que han llevado cargas así en el corazón durante muchos años. Algunas siguen tristes por una observación que escucharon hace mucho tiempo. Otras todavía recuerdan una mirada o una actitud de alguien en el pasado. Cuando cuentan lo sucedido, llama la atención que su emoción sigue siendo muy intensa, como si aquello hubiera ocurrido apenas ayer. Pero si miramos con más atención, veremos que el hecho inicial muchas veces no era tan grande como el peso emocional que todavía llevan. Lo que lo volvió tan grande fue que la mente lo repitió demasiadas veces. Recuerdo a una mujer que me contó una historia muy sencilla. Muchos años atrás, durante una reunión familiar, un pariente dijo una frase que la hizo sentir menospreciada. Aquella frase fue dicha una sola vez y después la reunión siguió con normalidad. Pero para ella no terminó allí. Esa frase siguió viviendo en su mente durante muchos años. Cada vez que la recordaba volvía a sentirse triste y enojada. Mientras me lo contaba, me dijo que cada vez que volvía a pensar en aquello, todavía le dolía como la primera vez. Le hice una pregunta muy suave. Durante todos esos años, ¿cuántas veces había recordado esa frase? Se quedó pensando un momento y luego dijo que probablemente muchísimas veces, tal vez cientos de veces. Y entonces ella misma se dio cuenta de algo muy real. La otra persona había dicho aquella frase solo una vez, pero ella la había revivido en su mente muchísimas veces. Lo que le dolía no era únicamente aquella frase inicial, sino el hecho de haber permitido que su mente regresara a ella una y otra vez. Hermanos y hermanas, la mente humana tiene una capacidad muy particular. Puede hacer que lo pequeño se vuelva grande y a veces hace que lo pasajero parezca permanente. Un instante breve puede quedar prolongado en la memoria durante muchos años. Un hecho pequeño puede agrandarse hasta convertirse en una historia muy pesada. Cuando eso sucede, la persona empieza a cargar en el corazón pesos que en realidad no necesitaba llevar durante tanto tiempo. Muchas tensiones de la vida no vienen de grandes acontecimientos, sino del hecho de que la mente no sabe colocar cada cosa en su verdadera medida. Una crítica pequeña se convierte en una gran ofensa. Un error pequeño se vuelve un fracaso enorme. El silencio de otra persona se transforma en una prueba de que ya no nos respeta. Y cuando todo se agranda de esa manera, la mente empieza a vivir en un estado de tensión continua. La Escritura nos invita muchas veces a mirar las cosas con una luz más amplia. En la carta a los Corintios, San Pablo dice que las pruebas del momento presente son ligeras y pasajeras en comparación con la gloria duradera que nos espera. Estas palabras no quieren negar el dolor humano,
San Pablo no dice que las dificultades no sean reales, pero sí recuerda que muchas cosas en la vida son solo tramos breves dentro de un camino mucho más largo. Cuando miramos únicamente el instante presente, todo puede parecer enorme, pero cuando miramos con una distancia más grande, empezamos a descubrir que muchas cosas que hoy nos inquietan terminarán por pasar. Recuerdo a un hombre que una vez compartió que años atrás había cometido un error en el trabajo que le causó mucha vergüenza. Durante muchos meses pensó que todos lo estaban juzgando. Creía que ese error lo acompañaría toda la vida. Pero algunos años después se dio cuenta de que casi nadie recordaba ya aquel episodio. Quienes habían trabajado con él estaban ocupados en otras preocupaciones. La empresa siguió funcionando, la vida siguió avanzando. El error que antes le quitaba el sueño durante tantas noches terminó siendo solo un pequeño recuerdo dentro de un largo camino de vida. Esa historia nos ayuda a reconocer una verdad muy sencilla, pero muy importante. Muchas cosas que hoy parecen pesadas, con el paso del tiempo se vuelven mucho más ligeras. Lo que hoy pensamos que es una catástrofe, tal vez dentro de algunos años no será más que un recuerdo. Cuando la mente aprende a mirar más allá del presente, empieza a colocar cada cosa en su lugar verdadero. Lo importante sigue siendo importante, pero lo pasajero es reconocido como pasajero. Jesús invitó muchas veces a las personas a no dejar que su corazón se turbara en exceso. Él no dijo que la vida no tendría dificultades. Sabía muy bien que la vida humana siempre contiene pruebas, malentendidos y fracasos, pero recordó que la preocupación excesiva no resuelve los problemas. Al contrario, cansa la mente y le quita claridad. Una mente firme no es una mente que niega las dificultades. Es sencillamente una mente que sabe distinguir qué merece realmente atención y qué no es más que una pequeña ola pasajera. Cuando aprendemos a mirar las cosas con la distancia adecuada, empezamos a vivir con más ligereza. No porque la vida tenga menos pruebas, sino porque ya no cargamos todas las pruebas con el mismo peso sobre los hombros. Hay una pregunta muy sencilla que a veces podemos hacernos cuando algo nos inquieta. ¿Esto será realmente importante durante mucho tiempo? ¿Seguirá siendo importante dentro de algunos meses o dentro de algunos años? Cuando hacemos esa pregunta, la mente empieza a mirar la situación con otra luz. Muchas cosas que antes nos preocupaban empiezan a volverse más pequeñas. Eso no significa vivir con indiferencia. Al contrario, nos ayuda a concentrarnos en lo que de verdad merece nuestra atención. Cuando la mente deja de verse arrastrada por cientos de cosas pequeñas, tiene más energía para lo verdaderamente importante, como el amor, la familia, la fe y el crecimiento interior. Dios no quiere que la persona viva con una mente siempre tensa y cargada. Él nos creó para vivir en paz, pero para llegar a esa paz necesitamos aprender a mirar todo a la luz de la verdad, no agrandar lo pequeño, no convertir momentos pasajeros en cargas que arrastramos durante años. Cuando la persona empieza a ejercitarse en poner cada cosa en su verdadera medida, aparece una libertad nueva en el alma. Las palabras pequeñas ya no bastan para quitarnos el sueño. Los errores pequeños ya no nos hacen sentir que no valemos nada. Los malentendidos pequeños ya no destruyen todo un día. Seguimos viendo esas cosas, pero ya no les damos un poder excesivo. Y cuando la mente aprende esa libertad, la persona entra en una etapa de madurez más profunda. Empieza a reconocer que muchas cosas que antes la herían no dicen realmente quién es. Hay palabras que solo reflejan el estado de ánimo de otra persona. Hay críticas que solo expresan la mirada limitada de alguien. Y cuando comprendemos eso,
el corazón comienza a ser liberado poco a poco de una carga muy conocida. La carga de dejar que cada palabra de los demás defina nuestro propio valor. Cuando esa carga empieza a caer, la mente humana se vuelve mucho más ligera. Y precisamente desde esa libertad comenzamos a aprender otra lección importante del camino interior. No permitir que cada palabra o cada actitud de los demás se convierta en la medida de nuestro propio valor. Hermanos y hermanas queridos, cuando la persona empieza a aprender a poner cada cosa en su verdadera medida, poco a poco surge dentro del corazón un descubrimiento muy profundo. Empezamos a comprender que muchas inquietudes de la vida no vienen solamente de lo que sucede, sino de la manera en que interpretamos lo que sucede. Y en muchos casos, lo que más nos hiere no es el acontecimiento en sí, sino la sensación de que los demás nos están juzgando. Una palabra breve puede hacernos pensar durante todo el día. Una mirada puede hacernos sentir despreciados. Una crítica puede hacernos preguntarnos si realmente tenemos valor. ¿Cuántas veces se han dado cuenta de que su estado de ánimo cambia simplemente por la actitud de otra persona? La mañana puede comenzar con normalidad, el corazón todavía ligero, la mente concentrada en el trabajo del día. Pero basta una palabra impaciente, un tono frío o un comentario fuera de lugar para que todo el día se vuelva pesado. Seguimos trabajando, seguimos encontrándonos con otras personas, pero por dentro volvemos una y otra vez a aquella frase. Nos preguntamos por qué la persona dijo eso. Nos preguntamos si acaso nos estaba menospreciando. Y poco a poco la mente comienza a unir nuestro valor con la manera en que los demás nos tratan. Esto ocurre con mucha más frecuencia de lo que imaginamos. El ser humano deja con facilidad que su corazón sea arrastrado por las opiniones de los demás. Cuando alguien nos elogia, sentimos alivio, como si finalmente nuestros esfuerzos hubieran sido reconocidos. Pero cuando alguien nos critica, inmediatamente sentimos que nos volvemos más pequeños. Hay personas que viven durante años en este estado. Se alegran cuando son aprobadas, se entristecen cuando son criticadas. Su vida interior se parece a una pequeña barca sobre el agua. Cuando el viento es suave, la barca avanza tranquila, pero cuando el viento se vuelve fuerte, la barca comienza a tambalearse. Y por eso su paz no descansa realmente dentro de ellos, sino en las actitudes de quienes los rodean. Recuerdo que una vez un hombre me dijo algo muy sincero. Me confesó que lo que más lo cansaba en la vida no era el trabajo pesado ni las grandes responsabilidades, sino la sensación de estar siempre siendo evaluado. Él intentaba hacer bien su trabajo, intentaba cumplir con sus deberes en la familia, pero bastaba que alguien hiciera un comentario sobre su manera de trabajar para que su mente se volviera pesada. A veces, la otra persona hacía una observación muy sencilla, pero él sentía como si lo estuvieran despreciando. Había días en que no podía concentrarse en su trabajo simplemente por una frase que había escuchado por la mañana. Mientras lo escuchaba, comprendí que lo agotaba no era realmente la palabra de los demás, sino el peso que él colocaba sobre esas palabras. Dentro de él, cada comentario se convertía en una especie de juicio sobre su valor. Si alguien estaba satisfecho, sentía que valía. Si alguien no estaba satisfecho, inmediatamente pensaba que había fracasado. Su vida interior era arrastrada por cada palabra que escuchaba y por eso nunca lograba descansar verdaderamente en su corazón. Hermanos y hermanas, cuando permitimos que las palabras de los demás se conviertan en el único espejo en el que miramos nuestra vida, terminamos viviendo en una gran fragilidad. Hoy nos elogian y sentimos que tenemos valor. Primera,
Mañana nos critican y sentimos que hemos fracasado. Pero el verdadero problema no está en las palabras de los demás. El problema está en dónde colocamos el fundamento de nuestra vida interior. Si ese fundamento depende de la aprobación de los demás, bastará que una palabra cambie para también nuestro corazón se tambalee. La Sagrada Escritura nos recuerda una verdad muy profunda. El valor de una persona no comienza en la opinión de los demás, sino en la mirada de Dios sobre ella. En el libro del Génesis, cuando Dios crea al ser humano, dice que todo lo que ha hecho es bueno. Esto significa que desde el principio el ser humano lleva dentro de sí una dignidad que viene de Dios mismo. Esa dignidad no nace del éxito, tampoco de la perfección, ni mucho menos de que todos estén siempre de acuerdo con nosotros. Jesús recordó muchas veces a sus discípulos que ellos tenían valor ante Dios. Les dijo que incluso los pájaros del cielo son cuidados por el Padre y que el ser humano vale mucho más que ellos. Cuando escuchamos estas palabras, descubrimos que Dios no mira a la persona a través de pequeños errores ni de críticas momentáneas. Dios mira con la mirada de un padre. Un padre puede ver los errores de su hijo, pero eso no disminuye el amor que siente por él. En la vida pastoral conocí a una mujer que durante muchos años llevó dentro de sí la sensación de no ser suficientemente buena. Siempre sentía que debía esforzarse más para que los demás la reconocieran. Cuando alguien la felicitaba, sentía alivio, pero cuando alguien la criticaba, inmediatamente se sentía decepcionada de sí misma. Ella misma decía que durante años había intentado demostrar su valor, pero cuanto más lo intentaba, más cansada se sentía. Después de un tiempo de oración y reflexión sobre su fe, comenzó a descubrir algo muy importante. Si su valor realmente venía de Dios, entonces no podía cambiar por una simple observación momentánea. Si Dios seguía amándola incluso cuando ella era débil, entonces una crítica humana no podía borrar su dignidad. Cuando comprendió esto, me dijo que sintió una gran paz interior, no porque los demás dejaran de criticarla, sino porque ella dejó de permitir que esas críticas definieran quién era. Hermanos y hermanas, la verdadera libertad interior comienza cuando comprendemos que no todas las palabras tienen el poder de definir nuestro valor. Algunas observaciones pueden ser muy útiles porque nos ayudan a crecer, pero otras palabras se dicen en momentos de cansancio, de enojo o de confusión. A veces las personas hablan desde sus propias heridas o desde sus propias preocupaciones. Si recibimos todas esas palabras como si fueran una verdad absoluta, terminaremos cargando pesos que no necesitamos llevar. Una mente firme no es una mente cerrada a los demás. Es una mente que sabe escuchar, pero también sabe discernir. Cuando escuchamos una crítica, podemos preguntarnos si hay algo que nos ayude a crecer. Si lo hay, aprendemos. Si no lo hay, dejamos que pase. Lo importante es no permitir que cada palabra de los demás se convierta en el único espejo en el que miramos nuestra identidad. Cuando una persona empieza a vivir con esa libertad, aparece una nueva paz dentro del corazón. Ya no sentimos la necesidad de demostrar constantemente nuestro valor ante los demás. Ya no vemos cada crítica como una amenaza. Seguimos escuchando, seguimos aprendiendo, pero ya no dejamos que nuestra alma sea arrastrada por cada opinión que escuchamos. Esto también cambia la manera en que vivimos nuestras relaciones. Cuando ya no tenemos tanto miedo de ser juzgados, podemos escuchar a los demás con más calma. Cuando ya no estamos obsesionados con defender nuestra imagen, podemos reconocer nuestros errores con mayor facilidad. Y cuando dejamos de depender de la aprobación constante de los demás, empezamos a vivir con mayor sinceridad.
Dios no nos llama a ser personas perfectas a los ojos del mundo, nos llama a ser personas fieles a la verdad y al amor. Y cuando el fundamento de nuestra vida se apoya en el amor de Dios, los elogios y las críticas del mundo ya no tienen tanto poder sobre nosotros. Poco a poco la persona empieza a descubrir que la verdadera firmeza de la mente no consiste en agradar a todos, sino en saber quién es delante de Dios. Cuando ese fundamento se vuelve sólido, las palabras externas no pueden sacudirnos con tanta facilidad. Seguimos escuchando, seguimos reflexionando, pero el corazón ya no se deja arrastrar por cada opinión. Y cuando el corazón se libera del miedo a ser juzgado, comienza una nueva etapa de crecimiento interior. Empezamos a comprender que nuestra energía es limitada. No todas las palabras, no todas las discusiones, no todas las situaciones merecen nuestra atención. Cuando descubrimos esto, entramos en una lección muy importante de la vida interior. Aprender a elegir qué cosas merecen realmente nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestra energía. Hermanos y hermanas queridos, cuando la persona empieza poco a poco a aprender a no permitir que cada palabra de los demás defina su propio valor, se abre un paso más profundo en la vida interior. Entonces comenzamos a comprender que nuestra mente no posee una energía ilimitada. Cada día, cada persona tiene solo una cierta cantidad de paz, de atención y de fuerza interior para pensar, para trabajar, para amar y para afrontar las dificultades de la vida. Si esa energía se dispersa en demasiadas cosas pequeñas, el alma se cansa rápidamente. Pero si aprendemos a elegir qué cosas realmente merecen nuestra atención, la mente empieza a volverse más firme. Hay algo que se puede observar con facilidad en la vida de hoy. Muchas personas viven en un estado de reacción constante. Una noticia las irrita, un comentario las incomoda, una frase casual de alguien las hace pensar durante todo el día. La mente es arrastrada de un asunto a otro como si todo tuviera la misma importancia. Pero cuando todo parece igualmente importante, la persona se agota muy pronto. No porque la vida sea demasiado pesada, sino porque está gastando demasiada energía en cosas que en realidad no lo merecen. Recuerdo a un hombre que una vez compartió que antes se dejaba arrastrar fácilmente por cualquier discusión, en su familia, en su trabajo, incluso en conversaciones muy simples. Si alguien decía algo con lo que él no estaba de acuerdo, sentía que tenía que reaccionar de inmediato. Quería explicar, demostrar, convencer a los demás de su punto de vista. Al principio pensaba que eso era algo bueno, porque creía que estaba defendiendo la verdad. Pero después de muchos años viviendo así, empezó a darse cuenta de que siempre se sentía cansado. No porque le faltara capacidad, sino porque había gastado demasiada energía en discusiones que en realidad no cambiaban nada. Una noche, después de una discusión bastante tensa con una persona conocida, se sentó solo y se hizo una pregunta muy sencilla. ¿Realmente vale la pena perder la paz por esto? Esa pregunta parecía pequeña, pero abrió en él un descubrimiento muy grande. Empezó a mirar hacia atrás y se dio cuenta de que durante años había dedicado mucho tiempo y muchas emociones a conversaciones que no producían ningún fruto. Esas discusiones no lo habían hecho más sabio ni habían mejorado las relaciones. Solo habían llenado su mente de tensión. Hermanos y hermanas, una mente firme no es una mente que reacciona ante todo. Es una mente que sabe elegir. No todas las palabras necesitan respuesta. No todas las provocaciones necesitan reacción. No todas las discusiones merecen nuestra participación. Cuando la persona comprende que su energía es limitada, comienza a utilizarla con más sabiduría, en lugar de dispersar la mente en cientos de asuntos pequeños.
Empieza a dirigir su atención hacia lo que realmente es importante. En el Evangelio vemos que Jesús no reaccionaba ante todos los ataques. Hubo momentos en que respondió con claridad y firmeza, pero también hubo momentos en que eligió el silencio. Hubo preguntas a las que no respondió de inmediato. Hubo acusaciones que dejó pasar en silencio. Esto nos muestra que la sabiduría no consiste en hablar siempre, sino en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El dominio interior permite a la persona no dejarse arrastrar por cada conflicto que sube a su alrededor. Muchas tensiones en la vida no nacen de grandes problemas, sino del hecho de reaccionar ante demasiadas cosas pequeñas. Una palabra impaciente puede quitarnos la paz durante todo el día. Un pequeño malentendido puede ocupar nuestra mente durante horas. Una discusión inútil puede dejarnos agotados durante toda la noche. Cuando esto se repite muchas veces, la mente empieza a vivir en una tensión constante. Pero cuando aprendemos a elegir qué merece realmente nuestra atención, empezamos a proteger nuestra propia paz. Una mujer me dijo una vez que cambió su vida con una decisión muy sencilla. Cada vez que algo la molestaba, no reaccionaba inmediatamente. Se hacía una pregunta muy simple: ¿vale la pena llevar esto en el corazón durante todo el día? Muchas veces la respuesta era no. Y cuando la respuesta era no, elegía guardar silencio, continuar con su trabajo y dejar que la situación pasara. Después de un tiempo descubrió que su vida se volvió mucho más ligera, no porque las personas a su alrededor hubieran cambiado, sino porque ella ya no permitía que cada cosa perturbara su interior. Hermanos y hermanas, el crecimiento interior muchas veces nace de decisiones pequeñas como esta. No todo lo que sucede necesita nuestra atención. No todos los problemas necesitan nuestra intervención. Cuando intentamos controlar o reaccionar ante todo lo que ocurre a nuestro alrededor, terminamos agotados. Pero cuando aprendemos a elegir, empezamos a conservar la paz dentro de nosotros. Esto también se aplica a la manera en que usamos nuestro tiempo y nuestros pensamientos. Hay personas que pasan muchas horas preocupándose por cosas que no pueden cambiar. Repasan una y otra vez conversaciones del pasado. Imaginan situaciones que tal vez nunca ocurrirán y al hacerlo gastan mucha energía en cosas inciertas. La mente se cansa, pero el problema sigue allí. Jesús nos recuerda que cada día tiene ya suficientes preocupaciones. Cuando añadimos más inquietudes innecesarias al día presente, la mente se vuelve pesada. Pero cuando nos concentramos en lo que realmente importa hoy, comenzamos a vivir con mayor paz. Hacemos lo que está en nuestras manos y el resto lo confiamos a Dios. Una mente firme no se construye en momentos extraordinarios. Se construye a través de pequeñas decisiones repetidas cada día. Cada vez que elegimos no reaccionar inmediatamente ante una palabra difícil, la mente se vuelve un poco más fuerte. Cada vez que elegimos no exagerar un problema pequeño, la mente se vuelve un poco más tranquila. Cada vez que elegimos no permitir que las palabras de otros definan nuestro valor, el corazón se vuelve un poco más libre. Al principio, estas decisiones pueden ser difíciles. Habrá momentos en que reaccionemos demasiado rápido. Habrá momentos en que las emociones nos arrastren. Pero lo importante no es alcanzar la perfección inmediata. Lo importante es la constancia. Día tras día, la mente se entrena. Poco a poco aprendemos a conservar la paz en medio de los choques de la vida. Después de un tiempo, hermanos y hermanas empezarán a notar algo muy hermoso. Las cosas que antes los perturbaban con facilidad ya no tendrán el mismo poder. Las críticas no pesarán tanto. Las situaciones tensas ya no quitarán la paz con la misma rapidez.
no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque la mente ha madurado. Cuando esto sucede, la persona empieza a vivir con una libertad muy profunda. Ya no necesita demostrar constantemente su valor ante los demás. Ya no siente la obligación de reaccionar ante todo. Ya no se deja arrastrar por cada pequeña ola de la vida. En cambio, vive con una estabilidad interior mayor, con un corazón que sabe qué es verdaderamente importante y qué puede dejar pasar. Ese es el fundamento de una mente que no se rompe fácilmente. No es una mente dura ni fría, sino una mente formada a través de muchas decisiones pequeñas de paz, paciencia y sabiduría. Cuando una persona vive así, ya no es arrastrada por cada pequeño acontecimiento de la vida. Camina en medio de los cambios del mundo con una estabilidad más profunda. Pidamos a Dios que conceda a cada uno de nosotros una mente capaz de detenerse antes de reaccionar, un corazón capaz de colocar cada cosa en su verdadero lugar y un alma que no sea sacudida por las pequeñas tormentas de la vida. Señor, enséñanos a mantener nuestro corazón en tu paz. Ayúdanos a elegir lo que realmente merece nuestra atención, a soltar lo que no es necesario y a caminar cada día con una mente firme en tu amor. Amén.